Final Fantasy VI, El sueño de los ecos perdidos. Capítulo 1, La máquina de niebla y el latido de un corazón antiguo. Bienvenido, querido oyente, a un nuevo viaje hacia el país de los sueños. Hoy cerraremos los ojos y nos dejaremos llevar hasta un mundo donde la magia duerme bajo el frío metal de la industria, donde la nieve cae sobre corazones de acero y donde la esperanza, aunque débil, late con la tenacidad de un susurro en una tormenta. Un mundo llamado Gaia, en una era donde el equilibrio entre la naturaleza y la máquina pende de un hilo muy delgado. Camina conmigo e imagina un paisaje de tonalidades grises y azules. La nieve cae suavemente, cubriendo con un manto de silencio los rieles de tren que serpentean through valles congelados. El aire es frío y huele a carbón quemado y a electricidad estática. Este es el continente sur, y avanzando through este paisaje invernal, como un gusano de metal sobre la nieve, se desplaza una enorme máquina de caminar, un Magitek. Es una armadura mecánica de líneas angulosas y color oscuro, que emite un zumbido grave y constante, el sonido de la tecnología imponiéndose sobre el mundo natural. Dentro de la cabina de esta máquina, dos figuras observan el paisaje. Soldados del Imperio de Gestal, que busca dominar el mundo resucitando un poder antiguo y olvidado, la magia. Pero uno de ellos no es un soldado común. Es una joven de cabello verde esmeralda, un tono que no existe en la naturaleza de este mundo. Sus ojos, de un verde aún más profundo, miran sin ver, vacíos de recuerdos, de emociones, de pasado. Su nombre es Terra, y es el arma definitiva del Imperio, una huérfana de guerra capaz de canalizar magia a través del reactor Magitek que lleva en su espalda. Para ella, la obediencia es el único refugio, la única realidad que conoce. La misión de hoy es simple: infiltrarse en la ciudad minera de Narse y apoderarse de un Esper, una criatura mágica petrificada que los mineros han descubierto. Para el Imperio, los Esper son simplemente fuentes de poder. Para Terra, son solo un objetivo. La incursión en Narse es fría y eficiente. Los soldados imperiales avanzan entre las casas de madera y piedra, mientras los mineros huyen aterrorizados. Terra, guiada por sus instrucciones, se abre paso hasta las profundidades de la mina. Allí, en una gran cámara iluminada por cristales, se encuentra con el Esper. No es un monstruo, sino una figura majestuosa y tranquila, congelada en un bloque de cristal azul. Su forma es humanoide, pero irradia una antigüedad y un poder que trascienden lo físico. Cuando Terra se acerca, algo increíble ocurre. El Esper no la ataca. En su lugar, un pulso de energía cálida y dorada emana del cristal y se conecta directamente con la mente de Terra. No son palabras, sino sentimientos, imágenes, memorias de un mundo verde y vivo, de cielos despejados, de una era de armonía entre todas las cosas. Y sobre todo, es una pregunta, un susurro que nace desde lo más profundo de su ser olvidado: ¿quién eres tú? Esa simple pregunta actúa como una llave, abriendo una compuerta que el Imperio había sellado a la fuerza. Un torrente de emociones desconocidas inunda a Terra: confusión, miedo, anhelo y, sobre todo, un dolor profundo por una vida que no recuerda haber vivido. El control imperial sobre su mente se quiebra. Gritando, libera un poder mágico descontrolado, un estallido de luz que derrumba parte de la mina y la deja inconsciente. Cuando despierta, el caos reina. Los soldados imperiales la buscan, pero ahora como una desertora, un arma defectuosa.
Asustada y completamente sola por primera vez en su vida, Terra huye de Narse, adentrándose en la tormenta de nieve. Su único instinto es escapar, alejarse de las máquinas y los uniformes que representan su prisión. Corre sin rumbo, el frío mordiéndole la piel, la confusión nublando su mente, hasta que el agotamiento vence a su cuerpo y cae desplomada en la nieve, a la entrada de una cueva. No está sola por mucho tiempo. De las sombras de la cueva emerge una figura. No es un soldado. Es un hombre con una sonrisa despreocupada y una capa roja. Lleva una espada, pero no la desenvaina. En su lugar, extiende una mano para ayudarla. Es Lac Ko, un cazador de tesoros. Él prefiere ese término al ladrón, con un corazón demasiado grande para su propio bien. Al ver a la joven vulnerable, con su extraño cabello verde y su expresión perdida, su instinto de protector se despierta al instante. No te preocupes, le dice con una voz amable y jovial, mientras la cubre con su capa. No soy uno de ellos. Lac Ko, para servirte. Y tú pareces necesitar un poco de ayuda para encontrar tu camino. Por primera vez, alguien se acerca a Terra no como un instrumento, sino como una persona. El miedo en sus ojos comienza a ceder, reemplazado por una chispa de curiosidad y una frágil esperanza. Lac no solo le ofrece refugio del frío y del imperio, le ofrece la posibilidad de una elección, el primer atisbo de libertad en una vida de obediencia. Y así, bajo la tenue luz de la cueva, con el sonido amortiguado de la nevada afuera, comienza el viaje de Terra. No para cumplir una orden, sino para responder a la pregunta más importante: ¿quién soy yo? Un viaje que la llevará a Truk de un mundo roto, en busca de su propio corazón perdido. Descansa ahora, y deja que la nieve de Narse cubra suavemente tus pensamientos. Imagina el zumbido lejano del Magitech cediendo ante el susurro del viento invernal, el frío del metal dando paso al calor tenue de un refugio improvisado, y la confusión de un alma perdida encontrando el primer hilo de un nuevo camino. Que tu sueño sea tan tranquilo como el paisaje nevado, y tan lleno de posibilidades como el futuro que aguarda a nuestra heroína. Buenas noches. El viaje acaba de comenzar. Capítulo 2. El refugio del reino y la canción de la resistencia. El refugio en la cueva fue un paréntesis de calma en el torbellino que había become la vida de Terra. El crepitar bajo de una pequeña fogata que Lac encendió iluminaba las paredes rocosas, pintando sombras danzantes que parecían protegerlos del mundo exterior. El aroma a leña quemada y a tierra húmeda llenaba el espacio, un contraste reconfortante con el frío metálico del Magitech y la nieve. Terra, envuelta en la capa roja de Lac, observaba las llamas con una mezcla de asombro y desconcierto. Cada chispa que ascendía hacia la oscuridad del techo de la cueva era como uno de sus propios pensamientos fragmentados, intentando encontrar un rumbo en la penumbra de su mente. Lac, respetando su silencio, se dedicó a preparar algo de comida. No hizo preguntas incómodas sobre su cabello verde o su pasado. En su lugar, habló con una voz serena y amable, llenando el silencio con historias de sus viajes. Habló de las ruinas antiguas que exploraba, de los tesoros no de oro, sino de belleza e historia que buscaba preservar. Le habló de Figaro, un reino desértico donde los castillos se mueven sobre la arena como barcos, y de su rey, Edgar, un hombre de ingenio rápido y corazón noble al que llamaba amigo. Pareces alguien que ha perdido algo muy importante, dijo Lac en un momento dado,
mientras le ofrecía un trozo de pan. No me refiero a un objeto, sino a un recuerdo, un sentimiento. Yo también he perdido algo así. Su voz se suavizó, y por un momento, la máscara del aventurero despreocupado se desvaneció, revelando una tristeza profunda y antigua. Por eso ayudo a personas como tú. Porque creo que algunos tesoros no están hechos para ser encontrados, sino para ser protegidos. Y a veces, el tesoro es la esperanza de una persona. Esas palabras, simples y sinceras, calaron hondo en Terra. Por primera vez, sintió que no estaba sola en su confusión. Al amanecer, con la tormenta de nieve amainada, Lack le propuso un plan. Narse no es seguro para ti. El imperio lo estará buscando. Figaro, sin embargo, es un reino neutral. Edgar nos escuchará. Él puede ayudarnos a entender qué te sucedió con ese Esper. El viaje a Truk del continente sur fue una lección de libertad para Terra. Cada paso sobre la tierra descongelada, cada respiro de aire frío pero limpio, era un recordatorio de que ya no era un instrumento. Caminaba por su propia voluntad. Observaba el mundo con nuevos ojos. El buey y la luz del sol de la mañana se reflejaba en los charcos de agua de deshielo, el sonido de un arroyo que comenzaba a fluir again bajo el hielo, el vuelo de un pájaro solitario en el cielo gris. Eran sensaciones simples, pero para ella, eran revolucionarias. La llegada al castillo de Figaro fue un espectáculo que la dejó sin aliento. La enorme estructura, hecha de metal y piedra arenisca, no estaba anclada al suelo, sino que descansaba sobre unas orugas gigantescas, preparada para sumergirse en las dunas del desierto a voluntad. El contraste entre la nieve del sur y el calor seco del desierto era absoluto. El aire olía a arena caliente, aceite de máquina y especias. El rey Edgar Ron y Figaro los recibió no en un trono formal, sino en su taller, con las mangas de la camisa remangadas y las manos manchadas de grasa. Era un rey atípico, tan hábil con una llave inglesa como con la política. Escuchó la historia de Lack con atención, y su mirada, aguda e inteligente, se posó en Terra con curiosidad, no con sospecha. Un poder que derriba muros y despierta con una pregunta, murmuró Edgar, limpiándose las manos en un trapo. Suena a magia. Magia verdadera, no el sucedáneo que el imperio extrae de los pobres Esper. Se acercó a una ventana, mirando el desierto infinito. Gestal juega con fuego. Y tú, querida, eres la chispa que puede prender la pradera o apagar el incendio. Edgar les ofreció refugio y recursos, pero también una advertencia. El imperio se movía. Rumores hablaban de que Kefka Palazzo, un mago de la corte con una sonrisa de payaso y una crueldad absoluta, estaba al mando de las operaciones de búsqueda. Kefka no era un soldado, era un tornado de caos puro, y su interés en Terra sería insaciable. Fue entonces cuando un mensajero, cubierto de polvo y agotado, irrumpió en la sala. Traía noticias de South Figaro, el puerto del reino. El imperio, habiendo rastreado a Terra hasta Figaro, había enviado una fuerza de asalto. Kefka himself estaba allí, y su plan no era negociar. Era quemar la ciudad hasta encontrarla. La paz se rompió. Las campanas de alarma sonaron por todo el castillo, un repique metálico y urgente. Terra sintió el viejo miedo regresar, un frío familiar que le recorrió la espalda. Se sentía responsable. Su mera existencia traía destrucción.
Lautaro Adger no vaciló. Figaro protege a sus amigos, declaró, con una sonrisa tranquila pero determinada. Ordenó la inmediata inmersión del castillo. Un estruendo grave y mecánico sacudió los cimientos mientras el enorme castillo comenzó a descender hacia la arena, transformándose de una fortaleza en un submarino del desierto. Era un espectáculo de ingeniería asombroso, un ballet de pistones y engranajes que los llevaba a la seguridad temporal de las profundidades arenosas. Mientras el castillo se sumergía, la última imagen que Terra vio desde una mirilla fue la de South Figaro, con columnas de humo negro elevándose hacia el cielo. No era solo su libertad lo que estaba en juego ahora, sino la vida de inocentes. El peso de su poder, que antes solo le causaba confusión, ahora le traía una claridad dolorosa. No podía seguir escondiéndose. Su poder era parte de ella, y debía aprender a controlarlo, no para el imperio, sino para proteger a quienes le habían tendido la mano. En la penumbra del castillo sumergido, rodeada por el zumbido de las máquinas y el silencio preocupado de sus nuevos amigos, Terra tomó una decisión. Ya no sería un peón. Sería una guardiana. Y su primer acto de voluntad sería enfrentar la tormenta que ella, sin quererlo, había ayudado a desatar. Descansa ahora y deja que el suave zumbido del castillo de Figaro, mecánica en su funcionamiento pero noble en su propósito, te arrulle. Imagina la calma under la arena, el silencio estratégico que precede a la acción y el lento pero firme despertar de un corazón que elige su propio camino. Que tu sueño esté a salvo de las tormentas, protegido en las profundidades de la paz, mientras la resistencia se prepara, silenciosa y determinada, para florecer again. Capítulo 3. El sueño de los ecos y la sombra del recuerdo. La penumbra del castillo de Figaro sumergido era un mundo aparte. El familiar zumbido de los motores Magitech fue reemplazado por el rum-rum profundo y constante de los generadores del castillo, un sonido que se sentía más que se escuchaba, vibrando through las paredes metálicas como el latido de un gigante mecánico durmiente. El aire, filtrado y reciclado, olía a aceite limpio, metal pulido y una tenue humedad que traía consigo el aroma lejano de la arena. Era un silencio estratégico, una calma tensa y deliberada mientras, en la superficie, el imperio buscaba inútilmente entre las dunas cualquier rastro de ellos. Para Terra, estos días de reclusión fueron un torbellino interno. La culpa por la destrucción de South Figaro se enredaba con los fragmentos de memoria que el contacto con el Esper había despertado. Por las noches, su sueño ya no era un vacío, sino un paisaje de ecos. Soñaba con un cielo teñido de púrpura y verde, con criaturas aladas de luz pura surcando las nubes, y con una sensación abrumadora de pertenencia, de ser parte de algo vasto y antiguo. Pero estos sueños siempre terminaban de la misma manera, con el estruendo de máquinas, el crepitar de llamas y un grito desgarrador que se perdía en la oscuridad. Se despertaba sobresaltada, el corazón golpeándole el pecho, la imagen de Kefka riendo con esa risa chillona y desquiciada grabada en su mente. Lack y Edgar la observaban con preocupación. No era solo una fugitiva, era un rompecabezas viviente y la clave para entender la verdadera ambición del imperio. Una tarde, mientras revisaban mapas en la sala de guerra, Edgar propuso un plan. Quedarnos aquí solo nos convierte en un blanco más fácil. Necesitamos respuestas,
Y solo hay un lugar en este continente donde el conocimiento sobre los Esper y la magia antigua podría aún conservarse, el continente sur de la mano izquierda. Allí se encuentra Tsen, un pueblo construido alrededor de una gran biblioteca. Es remoto, y con suerte, estará fuera del radar del imperio, por ahora. El viaje hacia Tsen fue una travesía silenciosa y llena de cautela. Evitaron los caminos principales, moviéndose tras cañones desolados y laderas de montañas. Terra caminaba en un estado de alerta constante, cada sombra le parecía un soldado imperial, cada crujido under los pies, el acercamiento de un Magitech. Pero también fue un viaje de descubrimiento. Vio cómo la vida persistía incluso en los lugares más áridos, un cactus floreciendo con una flor escarlata y resistente, un halcón cerniéndose inmóvil en las corrientes de aire caliente. Lack, percibiendo su ansiedad, caminaba a su lado, señalando estas pequeñas maravillas con una sonrisa tranquila, un recordatorio tácito de que el mundo aún tenía belleza que ofrecer. Tsen era un pueblo de piedra clara y techos de teja, encaramado en un acantilado sobre el mar. La gran biblioteca, un edificio circular y antiguo, se alzaba en su centro como un faro de conocimiento. El aire olía a salitre, a pergamino viejo y a cera de velas. El silencio aquí era diferente al del castillo, era el silencio respetuoso de siglos de historias acumuladas. El anciano bibliotecario, un hombre de movimientos lentos y ojos que parecían haber leído todas las tragedias del mundo, los guió hacia una sección restringida. Los estantes estaban llenos de tomos polvorientos y frágiles, cuyas páginas contenían no solo texto, sino delicadas ilustraciones de criaturas de formas imposibles y paisajes oníricos. Y fue en uno de estos libros donde Terra encontró la imagen que había atormentado sus sueños, un Esper. El pie de foto lo confirmaba. No eran monstruos. Eran seres mágicos de un plano de existencia diferente, los ecos, protectores del flujo de la vida en Gaia. Hace 1000 años, durante la guerra de los ecos, los humanos, temerosos de su poder, los habían sellado en piedra, condenándolos a un sueño eterno. La revelación fue un terremoto en su alma. El poder que sentía, la conexión que había experimentado, no era una maldición. Era una herencia. Un legado de aquellos seres que los humanos habían traicionado. Pero una pregunta seguía sin respuesta: ¿por qué ella podía usar su magia? ¿Era humana? ¿Era un eco? Mientras absorbía esta verdad, una conmoción exterior rompió la calma de la biblioteca. Gritos y el sonido inconfundible de metal against piedra. El imperio los había encontrado. Kefka, con su sonrisa de payaso pintada y su voz aguda, estaba en el pueblo, interrogando a los aldeanos con una persuasión brutal. Solo quiero a la niña bonita del pelo verde. Entréguenla y este pesado pueblo puede seguir pudriéndose en paz. No había tiempo para huir. Solo para esconderse. Lack, Edgar y Terra se refugiaron en los niveles más bajos de la biblioteca, entre archivos olvidados y pasadizos secretos. Pero Kefka era impaciente y destructivo por naturaleza. Al no obtener respuestas, ordenó a sus tropas que prendieran fuego a la biblioteca. El olor a pergamino quemado se tornó rápidamente en el olor a madera y tela ardiendo. El crepitar de las llamas se convirtió en un rugido, y el conocimiento de siglos comenzó a convertirse en cenizas. Atrapados, con el calor y el humo aumentando, Terra sintió el pánico apoderarse de ella. Pero esta vez, no fue paralizante. Esta vez,
se transformó en una determinación feroz. No permitiría que más inocentes sufrieran. No permitiría que este santuario de la verdad fuera destruido. Cerró los ojos, no para bloquear el miedo, sino para concentrarse. En lugar de luchar contra el torrente de emociones, lo abrazó. Visualizó el fresco rocío de la mañana en las hojas, la fuerza tranquila de la tierra, la fluidez serena del agua. Y entonces, sin un hechizo aprendido, solo con la pura intención de proteger, alzó las manos. Una barrera de luz esmeralda, translúcida y pulsante, emergió alrededor de ellos y de una sección central de la biblioteca. Las llamas se estrellaron en Gainstella y se extinguieron. Los soldados imperiales que intentaban avanzar fueron repelidos suavemente pero con firmeza. No era un ataque, era un escudo, un muro de voluntad pura. Kefka, al ver esto, soltó una risa no de frustración, sino de deleite. Magnífico. Tan cruda, tan poderosa. Eres un espectáculo, querida. Su intervención les dio el tiempo justo para escapar tras un pasadizo secreto que el anciano bibliotecario les mostró, llevando consigo unos pocos tomos salvados de las llamas. Al emerger en un acantilado detrás del pueblo, vieron cómo Tsen ardía. Habían sobrevivido, pero a un costo terrible. Sin embargo, algo había cambiado en Terra. Ya no se veía a sí misma como un vaso vacío que otros llenaban con órdenes o un arma que debía ser escondida. Había usado su poder por elección propia, para proteger. Y en el crepitar de las llamas, entre el humo y la pérdida, una chispa de identidad, frágil pero inquebrantable, comenzó a arder dentro de ella. No era completamente humana, ni completamente eco. Era algo único. Y estaba decidida a descubrir qué significaba eso, y a usar su don, no para la destrucción del imperio, sino para la preservación de todo lo que Kefka buscaba reducir a cenizas. Descansa ahora, y deja que la calma de la biblioteca antes del incendio, el susurro de las páginas antiguas y la paz del conocimiento durmiente, te envuelvan. Aunque las llamas del caos puedan arrasar con el pasado, la verdad que reside en el corazón, una vez despierta, nunca puede ser completamente extinguida. Que tu sueño esté protegido por escudos de luz esmeralda, y que encuentres, como Terra, fortaleza en el misterio de tu propia esencia. El camino hacia la comprensión es largo, pero cada paso, incluso en la oscuridad, ilumina el sendero. Capítulo 4. La melodía del hielo y la redención del silencio. La huida desde los acantilados humeantes de Tsen fue un viaje sombrío. El olor a ceniza y madera quemada se aferraba a su ropa y a sus pulmones, un recordatorio amargo de la destrucción que seguía sus pasos. Terra caminaba en silencio, pero su interior era un torbellino de emociones contradictorias. El poder que había manifestado para proteger la biblioteca no la asustaba como antes, ahora sentía una conexión más profunda, casi instintiva, con esa energía. Era como si una parte dormida de su ser hubiera despertado y, aunque aún no la entendía, comenzaba a reconocerla como propia. Los tomos que lograron rescatar del incendio, estudiados a la luz de una fogata clandestina, revelaron más sobre los ecos. No eran solo seres de poder, eran entidades emocionales, vinculadas a los sueños y los deseos del planeta. La guerra de los ecos no fue solo un conflicto por el poder, sino un divorcio catastrófico entre la magia pura y la ambición humana. Esta comprensión añadió una nueva capa a la confusión de Terra.
Si los ecos representaban la emoción pura, ¿qué significaba que ella, criada para la obediencia fría, pudiera canalizar su esencia? El camino, guiado por los mapas de Edgar, los llevó lejos del calor del desierto y las llanuras ardientes, hacia el norte, donde el aire se volvió frío y cortante. El paisaje se transformó en un vasto páramo de tundra, donde la nieve soplada por el viento formaba dunas blancas e inmaculadas. El sonido del viento era un aullido solitario y limpio que barría toda impureza. Este era el continente norte, una tierra de silencio y extremos. Su destino era un lugar del que solo se hablaba en susurros, el Valle de los Ecos, el lugar donde, según las leyendas, los ecos habían sido sellados hace 1000 años. La travesía through la tundra fue una prueba de resistencia. El viento helado cortaba like cuchillos y la visibilidad era a menudo nula. Fue durante una de estas ventiscas que se separaron. Lack y Edgar lucharon por avanzar, pero Terra, impulsada por una fuerza que no entendía, se adentró en la tormenta, siguiendo un llamado silencioso que solo ella podía escuchar. Cuando la ventisca amainó, estaba sola, frente a la entrada de una cueva de hielo natural cuyas paredes brillaban con una luz azulada interna. Del interior emanaba una frialdad que no era hostil, sino profundamente triste. Al adentrarse, descubrió que no era una cueva, sino un palacio de hielo. Estalactitas y estalagmitas formaban arcos y columnas naturales, y el suelo era un lago congelado tan transparente que podía ver peces antiguos atrapados en el tiempo bajo sus pies. Y en el corazón de este santuario gélido, encontró a su habitante, Celes Chere. No era un eco, sino una mujer, alta y de cabello plateado como la luz de la luna sobre la nieve. Llevaba la armadura de un general imperial, pero estaba desarmada, sentada en un trono de hielo, con la mirada perdida en la distancia. Su belleza era tan gélida y perfecta como su entorno. Celes no se sorprendió al verla. Charro Branford, dijo, su voz clara y fría como el romperse de un carámbano. El arma definitiva del imperio. O eso creían ellos. Resultó que Celes también era un producto de los experimentos imperiales, una maga nacida, infundida con magia desde su concepción. Pero a diferencia de Terra, ella había sido criada como general, adoctrinada en la lealtad al imperio. Hasta que las órdenes se volvieron demasiado monstruosas, hasta que presenció la crueldad sin sentido de Kefka. Su conciencia, largo tiempo adormecida, se rebeló. Desertó, buscando redención en el único lugar que sentía lo suficientemente puro como para limpiar su alma, el Valle de los Ecos. Ellos no entienden, Terra, explicó Celes, su voz ganando una chispa de calor al compartir su carga. Gestal y Kefka ven la magia como un martillo. Algo para golpear, para dominar. Pero no es así. La magia es una canción. Una canción que el mundo canta, y nosotros somos apenas instrumentos. Forzarla, como hace el imperio, es como gritar sobre una melodía. Solo crea ruido y dolor. Durante días, Terra y Celes coexistieron en el Palacio de Hielo. Celes, con su comprensión disciplinada de la magia, ayudó a Terra a comenzar a controlar su poder, no para suprimirlo, sino para dirigirlo, para escuchar lo que la magia quería hacer. Le enseñó que cada hechizo tenía una melodía interna, un patrón de intención. Un hechizo de curación no era solo luz blanca, era el susurro reconfortante de un arroyo en un día de verano.
Un hechizo de fuego no era solo destrucción, era el calor vibrante del coraje en el pecho. Fue un periodo de paz intensa y introspectiva. El mundo exterior, con su guerra y su caos, parecía un sueño lejano. Aquí, solo existía el susurro del viento sobre el hielo, el crepitar de la energía mágica y el lento derretimiento de las barreras alrededor del corazón de dos mujeres que el mundo había usado como armas. Pero la paz, en un mundo en guerra, siempre es frágil. Una tarde, un estruendo sordo, demasiado regular para ser natural, rompió el silencio del valle. Magitech. No solo unas pocas unidades, sino toda una legión. El imperio había encontrado su guarida. Kefka, con su paciencia agotada, había decidido arrasar el valle entero si era necesario. Terra y Celes se miraron. No hubo necesidad de palabras. Salieron del palacio de hielo, de pie hombro con hombro en la llanura blanca. Frente a ellas, la máquina de guerra imperial se despegaba like una mancha de aceite sobre la nieve. Y entonces, ocurrió lo inesperado. De las paredes del valle, de la misma nieve y el hielo, comenzaron a emerger formas. Eran ecos, pero no petrificados. Eran espectros de luz, ecos de su antiguo poder, despertados por la profanación del santuario y por la presencia purificada de Terra y Celes. No atacaron. Simplemente se interpusieron, formando un muro de luz serena y triste entre las magas y el imperio. Kefka, enfurecido por este desafío, ordenó abrir fuego. Los cañones Magitech rugieron, pero los proyectiles pasaban Troug los ecos espectrales como Troug la niebla. La magia de los ecos no era ofensiva, era de protección y de memoria. Mientras los soldados imperiales caían en la confusión y el miedo, Terra y Celes vieron su oportunidad. No para contraatacar, sino para escapar, para vivir y luchar otro día. Con un último vistazo al Valle de los Ecos, ahora protegido por los fantasmas de sus antiguos guardianes, las dos mujeres emprendieron la huida, dejando atrás a un Kefka que gritaba de frustración. Terra ya no estaba sola en su lucha. Había encontrado a alguien que entendía su dolor, su poder y su confusión. Juntas, una nacida del laboratorio y la otra del hielo, formaban el núcleo de una resistencia que no luchaba con espadas, sino con la melodía misma del mundo. Descansa ahora y deja que la serenidad del palacio de hielo, la pureza de la nieve virgen y la calma triste de los ecos espectrales te envuelvan. Imagina el sonido del silencio después de la ventisca, la luz azulada que brilla tras el hielo eterno, y la fortaleza que nace cuando dos almas perdidas encuentran refugio la una en la otra. Que tu sueño sea tan profundo y tranquilo como el valle bajo la luna, y que encuentres, en tu propio interior, la melodía única que solo tú puedes tocar. La guerra continúa, pero en el frío, ha nacido un cálido vínculo de esperanza. Capítulo 5. La danza de las sombras y el juramento del samurái. La huida del Valle de los Ecos dejó en Terra y Celes una mezcla de alivio y profunda tristeza. Habían presenciado el último suspiro de los guardianes ancestrales, un acto puro de protección que contrastaba brutalmente con la destructiva codicia del imperio. El frío del norte ahora se sentía diferente, ya no era un refugio, sino un recordatorio de la fragilidad de la paz. Siguiendo la brújula interna de Celes y los fragmentos de información que Edgar había reunido, su camino se dirigió hacia el este, hacia las tierras boscosas y montañosas que una vez fueron el reino de Doma.
El aire aquí era húmedo y pesado, cargado con el aroma de la tierra mojada, el musgo y la descomposición. Grandes árboles cuyas copas formaban un dosel casi impenetrable filtraban la luz del sol en tenues manchas verdosas que bailaban sobre un suelo de hojas podridas. Los sonidos del bosque eran una sinfonía de vida susurrante, el goteo constante de la lluvia atrapada en las hojas, el crujido de alguna criatura pequeña entre la maleza, el canto lejano de un pájaro oculto. Era un mundo vivo y antiguo, pero incluso aquí, la cicatriz de la guerra era visible, trampas oxidadas, restos de campamentos abandonados y un silencio demasiado cauteloso en los claros. Su objetivo era encontrar un hombre. Un guerrero cuya leyenda había trascendido la caída de su reino. Cian Garamonde, el último samurái de Doma. Se decía que, tras el cobarde envenenamiento de su familia y su pueblo por órdenes de Kefka, Cian había jurado venganza, desapareciendo en la espesura para convertirse en un espectro de pura determinación. Lo encontraron, no en un castillo, sino custodiando las ruinas carbonizadas de lo que una vez fue su hogar. Se mantenía inmóvil bajo la llovizna, su armadura azul oscura manchada por la humedad y el tiempo, su mirada fija en un punto invisible más allá de la destrucción. Parecía más una estatua erigida para el dolor que un hombre. Al principio, Cian fue una fortaleza de silencio y desconfianza. ¿El imperio envió magas para terminar el trabajo?, preguntó, su voz un rumor grave y áspero, como piedras rozándose en un río seco. Su mano no se movió hacia la espada, pero la amenaza estaba en el aire, tan tangible como la llovizna. Fue Celes quien logró romper el hielo. No con súplicas, sino con respeto. Se inclinó ligeramente, un reconocimiento de un guerrero a otro. No venimos del imperio, Lord Saan. Venimos contra el imperio. Hemos visto la crueldad de Kefka. Hemos sentido el peso de ser utilizados como herramientas. Buscamos aliados, no sirvientes. Terra, por su parte, se acercó con una vulnerabilidad que el endurecido samurái no esperaba. Ellos también me quitaron mi familia, dijo suavemente, sus palabras cargadas con el dolor de una pérdida que no podía ni siquiera recordar con claridad. No sé quién soy. Solo sé que no quiero que nadie más sienta este vacío. Algo en las palabras de Terra, en el eco de un dolor compartido, hizo que la rigidez de Cian se quebrara levemente. No fue una rendición, sino un reconocimiento. Los guió a un pequeño dojo oculto entre los bambúes, un lugar simple y sereno donde el sonido de la lluvia against del techo de paja era la única música. Allí, junto a un fuego crepitante, les contó su historia. No con ira, sino con una tristeza profunda y tallada a fuego lento. Habló de su rey, de su esposa, de su hijo, y del día en que los ríos de Doma fluyeron con veneno, y las risas se convirtieron en silencio. El bucido no es solo el camino del guerrero, explicó Cian, su mirada perdida en las llamas. Es el camino del honor, del deber, y de la aceptación. He jurado venganza, pero la venganza es un fuego que consume solo al que lo porta. Ustedes no buscan venganza. Buscan detener el fuego. Eso requiere una fuerza diferente. Durante su estancia, Cian comenzó a entrenar a Terra y Celes, no en el arte de la espada, sino en el arte de la mente. Les enseñó la calma del pantano, una técnica de meditación para aquietar el corazón en medio de la batalla. Les mostró cómo encontrar el centro de su ser, ese lugar de quietud desde donde el poder, ya sea mágico o marcial,
podía fluir con precisión y propósito, no con caos. Para Terra, estas lecciones fueron tan vitales como el control mágico que Celes le había enseñado. Aprendió que su poder no residía solo en la emoción cruda, sino en la intención enfocada. Pero la paz, una vez más, fue interrumpida. Esta vez no por el imperio, sino por una presencia más siniestra y personal. Sadou, el misterioso y sombrío ninja que a veces trabajaba para el mejor postor, apareció una noche como una mancha de oscuridad against la luna. Era un hombre de pocas palabras, cuyos ojos ocultos tras su máscara parecían ver straight through el alma de una persona. Traía un mensaje y una advertencia. Kefka no solo busca el poder de los ecos, dijo Sadou, su voz un susurro rasposo que se mezclaba con el sonido de los grillos. Busca el triplete. Una reliquia que, según las leyendas, puede controlar a los ecos mismos, forzándolos a obedecer. Ya ha recuperado 2 piezas. La tercera está en Tamasa, un pueblo aislado donde la magia aún fluye en la sangre de su gente, un remanente de la guerra de los ecos. La noticia cambió todo. No se trataba solo de detener al imperio, sino de una carrera contra el tiempo. Si Kefka obtenía el triplete, no solo tendría un ejército de Magitek, sino un ejército de ecos esclavizados. Sería el fin de toda resistencia, el fin de la libertad, el fin del mundo tal como lo conocían. Con un nuevo sentido de urgencia, el grupo se preparó para partir. Xian, después de una larga noche de meditación en las ruinas de su castillo, se unió a ellos. Mi lugar ya no está aquí, entre fantasmas, declaró. Mi lugar está con aquellos que luchan por evitar que otros se conviertan en fantasmas. Mi espada es suya. Así, bajo la tenue luz del amanecer que filtraba through la niebla del bosque, 4 almas perdidas se convirtieron en una sola determinación. La maga nacida en un tubo de ensayo, la general desertora, el samurái sin señor y el ninja mercenario cuya lealtad era un misterio. Juntos, dirigieron sus pasos hacia Tamasa, hacia el corazón del misterio de la magia y hacia un enfrentamiento que podría decidir el destino de Gaia. La danza de las sombras se hacía más compleja, y en el aire olía a tormenta, a magia antigua y a la promesa de una batalla por el alma misma del mundo. Descansa ahora, y deja que la calma del dojo en el bosque, el sonido constante de la lluvia contra el techo de paja y la serena disciplina del bucido te envuelvan. Imagina la fortaleza que nace de la quietud interior, la claridad que se encuentra en la aceptación y la fuerza que florece cuando los corazones rotos se unen con un propósito común. Que tu sueño esté anclado en ese centro de paz, a salvo de las tormentas, mientras los guardianes del mañana avanzan, silenciosos y decididos, through la niebla. Capítulo 6. El amanecer de las almas y el umbral del juicio final. El viaje hacia Tamasa fue un descenso through de capas de realidad. Dejaron atrás los bosques neblinosos de Doma y se adentraron en una región donde el aire mismo parecía cargado de electricidad antigua. La luz del sol se filtraba through una bruma perpetua de color ámbar, y las formaciones rocosas adoptaban formas que desafiaban la lógica, retorciéndose como criaturas petrificadas en medio de un grito silencioso. El sonido del viento aquí no era un suspiro, sino un leve zumbido, como el eco de una canción olvidada hace mucho tiempo. Este era el Triángulo de la Belt, un lugar donde el velo entre el mundo físico y el reino de los ecos era tan delgado que casi podía rasgarse con un susurro.
Tamasa emergió de la bruma como un fantasma. No era un pueblo, sino un conjunto de viviendas sencillas construidas alrededor de un gran árbol blanco y retorcido cuyas ramas parecían alcanzar el cielo con una urgencia dolorosa. El aire olía a tierra húmeda, a ozono y a algo indescriptiblemente antiguo. Los habitantes, personas de mirada serena pero cargada de una tristeza milenaria, los recibieron no con sorpresa, sino con la resignación de quienes saben que su destino finalmente los ha alcanzado. Eran los descendientes de los magos que sellaron a los ecos, y la magia, aunque debilitada, aún fluía en su sangre como un río subterráneo. El anciano líder del pueblo, Strago Magus, un hombre cuya barba blanca parecía contener más historias que las bibliotecas de Tsen, los guió hacia el monte de Oráculo, el lugar donde la tercera y última pieza del triplete estaba escondida. Kefka ya está aquí, les dijo, su voz temblorosa pero clara. Siente la pieza, como un imán siente el norte. Subirán la montaña, y el destino del mundo se decidirá en su cima. La ascensión fue una pesadilla hecha realidad. La montaña misma parecía estar viva y les era hostil. Las rocas se movían ante sus pies, los caminos se cerraban detrás de ellos y criaturas de pura energía mágica, ecos corruptos de los ecos originales, los atacaban sin piedad. Kefka, en su locura, no solo estaba buscando la reliquia, estaba destrozando el mismo tejido del lugar, disfrutando del caos que creaba. Su risa, cada vez más aguda y desquiciada, resonaba desde lo alto, un recordatorio constante de la urgencia de su misión. Al alcanzar la cima, se encontraron con una escena de pesadilla. Kefka, con las dos piezas del triplete ya brillando sobre sus manos como estrellas malignas, estaba a punto de tomar la tercera, que flotaba en el centro de un vórtice de energía púrpura y dorada. Pero no estaba solo. Gestal, el emperador, estaba con él, y por primera vez, había miedo en sus ojos. Parecía darse cuenta, demasiado tarde, de que el monstruo que había creado estaba completamente fuera de su control. Idiota senil, le gritaba Kefka a Gestal, mientras absorbía la última pieza. ¿Creíste que podías usar mi poder? El poder no es para usarse. Es para quemarlo todo y empezar de cero. Un mundo limpio, un mundo de risas y fuego, un mundo donde yo seré el Dios. Con el triplete completo, Kefka se transformó. Su forma humana se disolvió, reemplazada por una figura monstruosa y alada, un títere divino de colores grotescos y poder ilimitado. Ya no era un hombre, era un cataclismo con conciencia. Con un gesto despreocupado, no hacia ellos, sino hacia el cielo mismo, desató su poder. Un rayo de energía que contenía toda la maldad, toda la ambición y toda la locura del mundo atravesó las nubes e impactó contra la tríada de las diosas, las deidades que mantenían el equilibrio de Gaia. El mundo dejó de latir. Por un momento, solo hubo silencio. Un silencio tan absoluto que era más aterrador que cualquier estruendo. Y entonces, el equilibrio se rompió. La tierra se estremeció con una violencia apocalíptica. Los océanos se alzaron en tsunamis que barrieron continentes. El cielo se partió, y las estrellas comenzaron a caer. Kefka, desde su nuevo trono en el cielo, reía, un sonido que ahora se mezclaba con los gritos de un planeta muriendo. En medio del cataclismo, el grupo luchó por mantenerse unido. La montaña se desmoronaba a su alrededor. En un acto de desesperación final, Gestal intentó detener a Kefka,
solo para ser reducido a polvo con un chasquido de sus dedos. No hubo tiempo para el duelo, ni para el miedo. Solo para la supervivencia. Corrieron, esquivando grietas en la tierra y lluvia de meteoros, hasta el borde del acantilado. No había escapatoria. Abajo, las aguas rugían, enfurecidas. Fue entonces cuando Sadou, el ninja que siempre había vivido en las sombras, tomó una decisión. Por primera vez, se quitó la máscara, revelando un rostro marcado por el dolor y la culpa. Miró a Terra, y en sus ojos hubo un destello de algo que podría haber sido redención. Algunas deudas deben pagarse, dijo, su voz clara por primera vez. Cuida de, pero no terminó la frase. Con una agilidad sobrehumana, agarró a cada uno y los lanzó hacia una saliente de roca más estable, en el lado opuesto de la grieta. El esfuerzo lo dejó expuesto. Un bloque de piedra del tamaño de una casa se desprendió y cayó straight hacia él. No hubo un grito, solo un último suspiro, y luego, silencio. El mundo seguía desmoronándose a su alrededor, pero en ese momento, el dolor por la pérdida de Sadou fue más agudo que el del fin del mundo. Kefka había ganado. El equilibrio estaba roto. Y ellos, los últimos fragmentos de un mundo que ya no existía, se aferraban a un pedazo de roca en medio del océano de la locura, mientras arriba, la risa de un dios loco era la nueva ley del universo. Descansa ahora, si es que el descanso aún es posible. Deja que el silencio que siguió al cataclismo, un silencio cargado de pérdida y de un futuro arrebatado, te envuelva. Imagina la frágil calma en el ojo del huracán, el tenue calor de los cuerpos vivos aferrándose unos a otros en la oscuridad, y el eco lejano de una risa que lo ha conquistado todo. El sueño ha terminado. La pesadilla es ahora la realidad. Pero incluso en el juicio final, un suspiro de esperanza, tan pequeño e invencible como una semilla under el hielo, aguarda su momento para brotar. Capítulo 7. El latido del mundo y la sinfonía renacida. El mundo no terminó con un estallido, sino con un jadeo prolongado. Lo que siguió al cataclismo de Kefka no fue la nada, sino un mundo roto. Un planeta herido de muerte, donde los continentes flotaban como islas desgarradas en un océano de desesperación, bajo un cielo perpetuamente teñido de rojo y púrpura. El aire, antes vibrante con los sonidos de la vida, ahora solo llevaba el susurro de la arena movediza y el lamento del viento trouk de cañones vacíos. El sol era un ojo pálido y enfermizo, y la luna, un recuerdo borroso. Kefka, desde su torre celestial, una monstruosa estructura hecha de los restos retorcidos del mundo, gobernaba no con orden, sino con un capricho nihilista, redistribuyendo el dolor como un niño cruel que desarma juguetes. Su risa, amplificada por su poder divino, era el único sonido constante, una banda sonora de locura para un mundo en su lecho de muerte. Durante un año, la resistencia se desmoronó. La esperanza era un lujo que nadie podía permitirse. El grupo se separó, cada uno creyendo a los otros muertos, ahogados en la misma ola de destrucción que ellos apenas lograron sobrevivir. Se les despertó en una pequeña isla, sola, cuidada por un anciano pescador. El mundo era tan gris como su corazón. Creía ser la última. La culpa por no haber podido detener a Kefka, la pena por la pérdida de sus amigos, especialmente de Lak, a quien había llegado a amar, la consumían.
Pasó meses en una niebla de desesperación, hasta que un día, encontró una vieja capa roja enredada en las rocas, la capa de Lack. Fue la chispa. Si un simple objeto había sobrevivido, quizás, solo quizás, alguien más también lo había hecho. Con una determinación renacida, construyó una balsa y se lanzó al mar embravecido, guiada solo por la fe. Terra, por su parte, había encontrado refugio en un valle remoto, protegiendo a un grupo de huérfanos que la guerra y el cataclismo habían dejado atrás. En su lucha por mantenerlos con vida, por encontrar comida y calor en un mundo que se enfriaba, encontró la respuesta a la pregunta que siempre la había atormentado: ¿quién soy yo? No era un eco, ni un arma, ni un monstruo. Era una protectora. El amor que sentía por estos niños, un amor que elegía dar cada día, era más real y poderoso que cualquier magia. Era su humanidad, encontrada no en su origen, sino en sus acciones. Uno a uno, como imantados por un anhelo shared, se reencontraron. Lack vivía, habiendo pasado el año buscando desesperadamente a Celes. Edgar y Sabine reconstruían un pequeño bastión de civilización. Sian protegía a un grupo de refugiados, su honor ahora dirigido hacia la compasión. Sadou, milagrosamente, también había sobrevivido, su deuda de redención aún pendiente. Incluso Estrago y su nieta Relm se unieron, junto con otros rostros conocidos. No fue un reencuentro alegre, sino solemne. Eran los fantasmas de un mundo pasado, reunidos en el umbral de la nada. Pero algo había cambiado en ellos. Ya no luchaban por un trono, por un reino o por venganza. Luchaban por el simple derecho a la esperanza. Y comprendieron la verdad final: el poder de Kefka no provenía del triplete, sino de la desesperación misma del mundo. Mientras la gente creyera que todo estaba perdido, él sería invencible. Su verdadero enemigo no era el dios en la torre, era la rendición en los corazones humanos. El asalto final a la torre celestial no fue una carga heroica, sino un viaje de purificación. Cada piso de la torre era una pesadilla personalizada, diseñada para tentarlos con sus miedos y deseos más profundos. Pero ellos, fortalecidos por sus pérdidas y por los lazos que los unían, avanzaron. No con ira, sino con una tristeza serena. Llegaron a la cima, donde Kefka, ahora una grotesca marioneta cósmica, los esperaba. ¿Por qué siguen luchando?, les preguntó, genuinamente perplejo. Miren. La belleza de la destrucción. La pureza de la nada. ¿Es lo único que tenemos en común? Fue Terra quien respondió, no con un hechizo, sino con palabras. Tienes razón. El dolor, la pérdida, son universales. Pero también lo es el amor. La compasión. La esperanza de un mañana mejor. Tú elegiste alimentarte de lo primero. Nosotros elegimos creer en lo segundo. La batalla fue épica, pero no fue una explosión de poder against poder. Fue un canto. Cada ataque de Kefka era un coro de desesperación. Cada acto de defensa del grupo, una nota de esperanza. Lack esquivaba no por miedo, sino por la promesa de un futuro con Celes. Sian blandía su espada no con odio, sino con el deber de proteger a los vivos. Terra y Celes entrelazaban su magia, no como un arma, sino como un escudo para el mundo que amaban. Y entonces, ocurrió. Un tenue hilo de luz comenzó a elevarse desde el mundo roto voló. Luego otro, y otro.
Eran los sueños, las oraciones, la esperanza tenaz de cada ser vivo que se aferraba a la existencia. Se unieron, formando un río de luz que envolvió al grupo, alimentándolos, fortaleciéndolos. El mundo itself, a through de ellos, se estaba levantando. El golpe final no fue un hechizo. Fue una sinfonía. Un acorde perfecto de todos los corazones que se negaban a rendirse. La luz los envolvió, y cuando ésta se disipó, Kefka ya no estaba. Solo quedaba un silencio expectante, y luego, el sonido de la lluvia cayendo sobre la tierra, limpia y fresca. El cielo rojo comenzó a disiparse, revelando el azul olvidado. El mundo no estaba reparado, pero estaba vivo. Y ahora, podía sanar. Final, el sueño de los ecos perdidos. Y así, querido oyente, la sinfonía de Gaia encuentra su acorde final. Una historia que comenzó con el zumbido frío del Magitec termina con el suave arrullo de la lluvia sobre una tierra herida pero esperanzada. Los ecos, al fin, pueden descansar. Su legado no fue de poder, sino de elección. La verdadera magia no reside en dominar el mundo, sino en amarlo. En encontrar, incluso en la más profunda oscuridad, la chispa de humanidad que nos une a todos. Permite que las últimas imágenes de este viaje se disuelvan suavemente en tu mente, el mundo renaciendo, no con un estallido, sino con un suspiro de alivio, los héroes, ya no como guerreros, sino como guardianes de un nuevo amanecer, la melodía de la esperanza, más fuerte al final que cualquier grito de desesperación. Que este cierre te envuelva en una paz profunda. Que tu sueño esté lleno de la calma serena de un mundo que, contra toda esperanza, encontró la fuerza para volver a latir. La aventura termina aquí, pero el eco de su esperanza permanecerá, un suspiro reconfortante en el silencio de la noche. Descansa. Que los sueños de un mundo renacido sean también los tuyos. Buenas noches.